Hola, hola, hola. Ya estoy en vivo. A ver, déjenme ver si ya estoy en vivo. Voy a ver si estoy en vivo. Es que no, soy nueva en esto. Díganme si me escuchan, por favor, porque hoy traigo audífonos, entonces quiero saber si me escuchan. Déjenme verificar. Hoy traigo audífonos, entonces parece que sí me escuchan. Si me escuchan. Parece que ya. Muy bien. Pues qué gusto verlos en este nuevo estudio. Estoy bien emocionada, estoy bien nerviosa, la verdad. Bien nerviosa, pero pues esperemos en Dios que todo sea para bien. Como ya vieron, vamos a iniciar hoy con un nuevo estudio que se llama La veracidad de las Sagradas Escrituras. Y pues bueno, vamos a iniciar con una oración y ahorita ya les platico un poquito más de qué va, ¿vale? Dios Santo, te damos infinitamente gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, de poder estar nuevamente hablando y aprendiendo más de tu palabra. En esta ocasión, Señor, iniciando con un nuevo estudio que yo sé que tú vas a utilizar para hablar a nuestro corazón, para afirmar nuestra fe, Señor, porque ese es el propósito de este estudio, que nosotros como tus hijos seamos afirmados en ti y en la veracidad de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú el que hable a través de mí, te pido que seas tú el que hable a los corazones y el que me capacite, Señor, me llene de gracia, facilidad de palabra para poder explicar, para poder darme a entender, Señor, y que todos los que están viendo y están escuchando este mensaje, Señor, puedan recibirlo y que si tuvieran alguna duda, Señor, tú puedas despejarla en estos momentos. En tu nombre iniciamos con este estudio. Amén. Muy bien. Ok, bueno, pues antes de iniciar profundamente o profundizar con el estudio, quiero comentarles algo que es importante para mí y espero no tardarme tanto, es acerca de que yo desde muy chiquita conocí a Dios. Yo tuve la fortuna de nacer en un lugar cristiano en donde se me inculcó la palabra de Dios desde muy chiquita. Desde mi corta edad mi fe fue afirmada. Después yo decido recibir a Jesús en mi corazón como único y suficiente Salvador. Acepto su salvación, su redención, pero es hasta ya siendo un adulto cuando me doy cuenta de algo que había estado pasando. Yo por iniciativa propia, entre los 11, 10 años, comencé a leer la Biblia. Y doy gracias a Dios porque en todo este proceso de que uno va entrando a la adolescencia, el Señor me hablaba a través de su palabra, a través de las historias bíblicas, a través de las cartas. Yo sentía como Dios me iba ayudando a resolver estas situaciones. Específicamente a los 10 años me enfrento a mi primer problema en verdad grande y el Señor me ayuda a través de su palabra. Pero no es hasta cuando ya entro a la universidad que me doy cuenta que yo siempre había leído la Biblia y había creído en la Biblia por fe. Y yo había crecido espiritualmente también gracias a la palabra de Dios, pero fue hasta la universidad cuando comencé a estudiar la Biblia. Allá no solo creer en ella por fe o por lo que me habían enseñado, por lo que yo misma había comprobado, sino por su evidencia científica, su evidencia arqueológica, su evidencia histórica. Y eso hizo un boom en mi cabeza, explotó completamente mi cabeza y eso es lo que hoy quiero compartir contigo. El hecho de que sí está bien que creamos en la Biblia, en la palabra de Dios por fe, pero también que esa fe vaya acompañada de lo que es verdad, son hechos históricos, son hechos científicos y eso es lo que quiero compartir contigo hoy, el hecho de que tenemos la palabra de Dios que es verdadera, es veraz y vamos a profundizar sobre eso durante este tiempo. Entonces, hoy en nuestra primera parte, yo ya me había emocionado, yo ya quería platicarles un chorro de cosas, pero nos vamos a ir poco a poquito. Y el día de hoy vamos a iniciar. Ay, soy nueva en esto, tengo que agradecer porque me ayudaron a hacer todo esto, de ponerles ya, hice mis diapositivas y todo y ya me ayudaron a poder proyectarles. Espero que sea más fácil para ustedes.
Dios te bendiga, Laura, Dios te bendiga, Juan Martínez. Les mando un abrazote. Y pues bueno, hoy vamos a iniciar con la veracidad de las Sagradas Escrituras. Entonces, denme chance porque soy medio lenta. Y para eso vamos a ver qué es la Biblia. La Biblia en sí, Biblia, la palabra Biblia es una palabra del latín que es Biblia o este a su vez del griego biblión, que significa libros o rollos, ¿ok? La palabra Biblia en sí significa libros o rollos, tanto en latín como en griego. La palabra Biblia también se utiliza para referirse a un libro muy importante, generalmente de tipo enciclopédico que habla sobre algún tema específico. Es por eso que el estudio que hoy estamos iniciando no se llama la veracidad de la Biblia, sino la veracidad de las Sagradas Escrituras, porque la palabra Biblia en sí también se puede utilizar, como vemos aquí, como un libro muy importante y generalmente de tipo enciclopédico, o puede ser de muchos otros libros y también puede ser como, se me ocurre, ¿no? La Biblia del profesor, la Biblia del administrador, la Biblia del doctor, ¿no? Entonces, por eso es que decidí ponerle las Sagradas Escrituras, porque la palabra Biblia, eso significa libros o rollos. Pero nosotros lo que nos incumbe, lo que nos compete es la Santa Biblia, que es la que nosotros tenemos. La Santa Biblia es el conjunto de escritos y cartas reunidos a través de un periodo de tiempo que hablan sobre Dios, de quién es Él y Él hablando a cada lector. Este es el único libro en su especie en el que podemos conocer al autor del libro, conocer su persona, su carácter, su personalidad, porque Él se revela a sí mismo a nosotros como lectores. Él nos habla a través de su palabra. Es un libro impresionante porque podemos conocer sobre Dios y conocer a Dios. Entonces, ¿qué es la Biblia? Pues la palabra en sí es eso, libros o rollos, pero lo que nos compete es que la Santa Biblia es el conjunto de escritos y cartas reunidos a través de un periodo de tiempo. Ahorita vamos a hablar en cuánto tiempo aproximadamente se escribió toda la Biblia. Continuamos. ¿Qué son las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia? Es la revelación, la palabra de Dios escrita al hombre. No sé si a ti, pero por lo menos a mí esto hace que mi cabeza explote y mi corazón se llene de gratitud porque es lo que tú y yo podemos tener ahora accesiblemente. La Biblia que podemos tener es la revelación, la palabra de Dios escrita al hombre. Y muchas veces yo me pregunto y digo, ¿por qué empecé hasta los 11, 12 años a leer la Biblia? ¿Por qué no empecé antes? Sí, la verdad es que en mi casa tuve la bendición y la fortuna que se tenía, creo que hasta Biblia católica, se tenía ahí mucho para estudiar. A mi papá le gustaba mucho estudiar y a mí me inculcaban mucho ese deseo de aprender más de la palabra de Dios. Y yo decía, ¿por qué yo empecé a leer tan tarde la Biblia? Pero yo sé que a lo mejor algunos de ustedes la tienen empolvada por ahí. Es tiempo de sacarla. Es tiempo de sacarla porque es la revelación de Dios hacia nosotros. Es la palabra de Dios escrita para nosotros. ¿Cuántos autores tiene la Biblia? Bueno, pues aproximadamente tiene más de 40 autores. Y esto es impresionante porque estos autores no son contemporáneos todos. Algunos son antes de Cristo, otros después de Cristo, no son contemporáneos, incluso no vivían en la misma región. Y vemos cómo tienen en común tantas cosas. Esto solamente puede ser producto de una dirección divina. ¿En cuánto tiempo fue escrito la Biblia? Que era lo que les decía anteriormente, aproximadamente entre 1500 y 1600 años. Estamos hablando que en este periodo de tiempo, más de un siglo fue lo que se tardó en escribir la Biblia y sobre todo en estos libros que forman parte de la Biblia. Wow, se me hace algo impresionante que algo fuera de entre 1500 a 1600 años, o sea, más de un siglo en donde el Espíritu Santo estuvo inspirando a personas para escribir lo que hoy tú y yo conocemos como la Santa Biblia, como las Sagradas Escrituras y que tenemos accesiblemente, ya no digo solo en físico, en nuestra Biblia normal. Esta es mi Biblia normal, bueno, la que uso día a día. Ya también lo tenemos en nuestros celulares. Entonces es impresionante porque ya ahorita no hay como pretexto para que no la leas, para que no la estudies, para que no la escudriñes.
Continuamos. ¿Cuáles son las características de la Biblia, de este libro único? La Biblia es el libro más reproducido y vendido en toda la historia. Estaba investigando y en verdad me sorprende un montón porque la Biblia fue, dado que ha sido muy pedida, muy solicitada, siempre rompe récords en ventas. Y sobre todo ahorita que tenemos ya muchas Biblias, ¿no? Por ejemplo, ya no solo está como la de tal religión y tal religión, sino de nosotros como cristianos, por ejemplo, en nuestra fe en Cristo Jesús, hay muchos hermanos que han sacado diferentes tipos de Biblia y que son de muchísima ayuda, muchísima ayuda. Entonces, este libro, decía el pastor Miguel Núñez, es un bestseller. O sea, si siguieran contemplándolo, seguiría ganando premios y premios por ser el libro más vendido. Pero ¿qué sucedió? Que como es el libro más vendido, pues dijeron ya, o sea, ya sabemos que ese siempre va a ganar, pero pues mejor ahora hay que meter a otros libros a la competencia, porque simplemente la Biblia no tiene competencia en cuanto a reproducción como a ventas. Es impresionante este libro, lo pedido que es, lo solicitado que es. Hasta el 2017 había sido traducido a más de 3.500 idiomas diferentes a lo largo de todo el planeta. O sea, te puedes imaginar, yo a duras penas hablo bien el español. Imagínate cuántas personas que en sus idiomas aún no están, y estaba viendo que hay algunos hermanos misioneros que están buscando traducir a dialectos que son completamente desconocidos a nivel global o a nivel mundial, y están buscando hacer esas traducciones para que la palabra llegue al lugar más recóndito, al lugar más escondido, que llegue la palabra de Dios. Hasta el 2017 se habían hecho 3.500 traducciones. Imagínense ahora hasta el 2020, ¿cuántas otras más no se han de ver agregado? Es el libro más traducido en todo el mundo a tantos y tantos idiomas diferentes. No estoy hablando solo de 4 países, sino en todo el planeta Tierra. La siguiente, no tiene contradicciones y tiene una unidad en su contenido de pensamiento, historia y de profecías. Ahí me equivoqué y puse preofecías, pero lo voy a corregir. Y de profecías. A veces, cuando nosotros leemos la Biblia, a veces decimos, ay, ¿por qué? No sé, en los evangelios, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en Juan dice esto, pero en Mateo dice esto? Y tal parece que como que se contradice la Biblia, pero no es así. El problema es que a veces nosotros no sabemos estudiarlo y no entendemos exactamente lo que el escritor nos está diciendo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que sí podemos estar seguros es que la Biblia no tiene contradicciones. Puede tener errores de traducción que no afectan la doctrina. Esto es muy importante, porque sí es cierto, nuestra Biblia puede tener errores de traducción, pero que no afectan la enseñanza doctrinal, lo más importante. Entonces, eso es también importante que lo tomemos en cuenta. Número 4, muchas personas han querido borrar del mapa y simplemente no han podido. Por eso también se le conoce a la Biblia como el libro indestructible. Esto me fascina porque a lo largo de la historia nos podemos dar cuenta cuántas personas han querido quitar la Biblia del mapa, borrarla, que jamás se supiera de ella. Incluso había personas que decían, no, a esto máximo 100 años van a hablar de la Biblia y de Jesucristo y esto, y se va a acabar. Y aquí estamos. En el 2020, hablando de la palabra de Dios, de la veracidad de la Biblia, de la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es el libro indestructible. Sin duda alguna, esto tiene un respaldo divino. No hay otra explicación, no hay otra manera. Tiene un respaldo divino. Incluso personas que se opusieron a la reproducción de esa Biblia cuando ya no estaban, cuando ya habían muerto, sus lugares que ellos habían destinado para tortura o para X o Z cosa, fueron destinados para reproducir más Biblias. Y eso solamente lo puede hacer Dios. La Biblia es el primer libro impreso por Gutenberg, y esto fue la Vulgata, que fue en el idioma latín. ¿Quién fue Gutenberg? Pues el inventor de la imprenta. Entonces, esta parte de verdad llena mucho mi corazón, porque la primera cosa que se imprimió
ya tal cual en esta imprenta que es lo que vino a revolucionar el mundo entero, es la Biblia. Y se hace en la versión de la Vulgata, o bueno, en la versión latín que se conocía como la Vulgata, porque recordemos que, y de esto vamos a hablar más adelante, que los idiomas originales en los que se escribe la Biblia fue hebreo y griego, después al arameo, y de esos idiomas se hace la traducción al latín, porque el latín era un idioma muy popular, por eso se le llama la Vulgata, porque era como muy popular ese idioma, muchas personas hablaban ese. Y fue lo que le dio el boom, la entrada para que todos pudieran tener acceso a la Biblia, ya no solo los de orden eclesiástico, sino ya era la oportunidad de que alguien que pertenecía a la sociedad sin tener que ser o un rey o algo de la iglesia podía tener este acceso a leer la Biblia. Entonces, esto es maravilloso. Me encanta saber que la Biblia fue la primera cosa que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Continuamos con el canon bíblico. Esta parte me gusta un montón. El canon bíblico. El término canon se utiliza para describir los libros que están divinamente inspirados y que por lo tanto pertenecen a la Biblia. Entonces, el término canon solo se utiliza para describir a los textos que están divinamente inspirados. Por eso es que ahorita vamos a ver por qué algunos no están dentro de este canon bíblico, ¿ok? Al determinar el canon fue un proceso hecho primeramente por los rabinos judíos y los eruditos, y más tarde por los primeros cristianos. Algo que yo quisiera que entendiéramos es, el canon bíblico no fue decidido por 3 personas que dijeron, sí, hagamos esto, sí, no, como cuando cortas, no sé, se me figura como cuando tomas una flor y dices, ¿me quiere o no me quiere? No fue así. Fue completamente una dirección divina también y fue revisada por eruditos, no fue por personas que fueran ignorantes, no, eran personas sumamente preparadas y capacitadas y principalmente guiadas por Dios. Y hubo varios concilios. En estos concilios es donde se logra el canon bíblico después de ya llegar a un mismo acuerdo. Espero que no tengan dudas hasta ahí. ¿Tienen dudas? Saludos, Marta Hernández, Marcos Trujillo, Martín Araujo, Noemí Mendoza, un saludo. Qué bueno que nos están viendo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Háganmelo saber. Ok, el primer canon fue el canon Muratori. Ok, de esto vamos a profundizar la próxima semana. Yo ya me quería volver loca y explicarles todo de una vez, pero no. Además, la próxima semana hay una pequeña sorpresa, primero Dios. Entonces, el primer canon fue el canon Muratori, que fue compilado en el año 1070 después de Cristo. Ok, es importante que no memoricemos, pero que sí tengamos en cuenta que fue en el año 170, después de Cristo. Es decir, muere Cristo 170 años después, ¿ok? ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. El canon Muratori incluyó todos los libros del Nuevo Testamento, a excepción de la Carta de Hebreos, la de Santiago y la Tercera de Juan. En el año 363 después de Cristo, el Concilio de la Odisea, es otro de los concilios de la Odisea, declaró que solo el Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento debían ser leídos en las iglesias. Estos 27 libros ya incluían la Carta de Hebreos, la Carta de Santiago y la Tercera de Juan. En la Carta de Hebreos específicamente, se tenía esa duda de incluirlo o no, porque hasta la fecha no se sabe con exactitud quién es el autor. No se sabe quién escribió la Carta de Hebreos. La gran mayoría de personas que yo conozco dicen que la escribió Pablo. Habemos otros que tenemos nuestras dudas por ahí, pero lo importante es el contenido de esta carta. Hebreos es una de las cartas más ricas en información y en donde se escribe al Señor Jesucristo de una manera hermosa. La carta de Santiago, por ejemplo, Santiago era hermano de nuestro Señor Jesucristo en sangre por parte de María. Santiago sí era hijo de José y de María, entonces era su hermano de sangre por parte de María. Y la carta de Tercera de Juan fue escrita por Juan, que fue el discípulo amado, que también escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Y luego dice, el concilio de Hipona del año 393 después de Cristo y el concilio de Cartago o Cartagena, también se le conoce así, yo estoy con los miles, no, en el 397 después de Cristo,
también confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros. Entonces, el último concilio es el de Cartago o Cartagena. Es el último concilio. Es ahí donde se determina el canon bíblico y donde ya dicen, este es el que queda, no se agrega más, no se quita. O sea, es cuando ya se quedan el canon bíblico como lo tenemos ahora en nuestra Biblia y cómo se forma la estructura que actualmente tenemos en nuestra Biblia. Todo claro. Muy bien, gracias. Muy bien. Continuamos. Ahora, ¿cuáles eran los principios para determinar si un libro del Nuevo Testamento podía formar parte del canon? Todos los libros que fueron del Antiguo Testamento a lo mejor fue un poco más fácil aceptarlos y tenerlos ya como parte del canon, pero ¿qué pasaba con los del Nuevo Testamento? Tenían que responder a estas preguntas. ¿El autor fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol? Y eso, si tú conoces los libros de la Biblia, puedes ir respondiendo esto, puedes decir, pues sí. Y realmente nos damos cuenta que los 27 libros están relacionados con esta pregunta y sí, o los autores fueron apóstoles o fueron personas súper allegadas a estos apóstoles. Pregunta 2. ¿El libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo? Y en este caso, pues, los hermanos del concilio se dieron cuenta que sí eran ricos en información y que no se contradecía porque la Biblia no se contradice, porque todo lo que ha sido inspirado por Dios no se contradice, sino que afirma y confirma lo que ya está escrito. El contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el contenido de este libro tiene que ser evaluado dado que Dios ya había estipulado una ley, ya había estipulado principios morales y hasta la fecha los tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la enseñanza ortodoxa, este es muy importante porque recordemos que todo esto fue en un contexto del pueblo de Israel, desde antes que se formara el pueblo de Israel hasta después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que ya era un pueblo conocido como los judíos y tenían una cultura. Tenían de un pueblo que no existía, que nos narra la Biblia que era un pueblo que no existía, Dios de un nombre levanta una nación. Y en el Nuevo Testamento ya los conocemos como los judíos y tenían una cultura también. Wow, eso solamente Dios lo puede hacer. Y por último, este libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. Si los libros no pasaban estas preguntas, entonces no podían ser considerados como parte del canon bíblico. La razón por la que Hebreos, Santiago y Tercera de Juan se incluyen en el canon es porque a todas estas respuestas daban algo positivo. A estas preguntas, daban una respuesta positiva. Entonces, por eso se incluye. Ahora sí, vamos a una parte que me emociona un montón. Voy a intentar no hablar tanto. No sé ni cuánto tiempo voy, porque estoy intentando hablar un poco rápido porque es mucha información, pero igual si tienen alguna duda, por favor, escríbanme y intentamos responderla. Vamos a ver la estructura de la Biblia. Es la estructura que actualmente nosotros tenemos en cualquier Biblia, incluso en la aplicación que tengas en tu celular. Es la estructura que tenemos, ¿ok? Entonces, la Biblia está compuesta por un total de 66 libros diferentes que se escribieron en diversos momentos de la historia y por personas de regiones diferentes. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Son 66 libros. Fueron escritos por más de 40 autores, personas diferentes, situaciones diferentes, lugares diferentes. Y lo más sorprendente es que los autores de estos 66 libros iban desde pescadores hasta reyes. Eran de diferente clase social, pero habían sido personas escogidas y elegidas por Dios y que habían sido inspiradas por su espíritu para poder transmitirnos ahora a nosotros lo que estaba en el deseo y en el corazón de Dios como ese deseo para nosotros. Estos 66 libros a su vez se dividen en Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y se compone de 39 libros. Y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que se compone de 27 libros. ¿Por qué pacto? Bueno, pues porque anteriormente vivíamos en el Antiguo Pacto, pero cuando viene Jesucristo y Él es la ofrenda
y Él es el sacrificio vivo que nos otorga vida eterna, tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús. Luego profundizaremos más, porque si no yo aquí me sigo y nunca voy a terminar con mi presentación de 25 diapositivas. No, no se crean, no son tantas. Ok, esta imagen creo que resume perfectamente cómo está dividida la Biblia. Entonces, si tú te lo sabes, ya no va a haber ningún problema. Voy a intentar dar un breve resumen de todos, pero no así como que digas, híjole, voy a hablar de todos. No, no, no. Voy a tomar aire. Tenemos en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, dijimos que son 39 libros. A su vez, estos libros estos 39 libros tienen unas subdivisiones. Y la primera es el Pentateuco o la Ley, que fueron estos 5 libros escritos por Moisés y son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los históricos tenemos todos los de colorcito verde, los poéticos de amarillo, los profetas mayores de rojo y de moradito los profetas menores. Es importante que sepamos que no son llamados profetas menores porque hayan sido menos importantes y los profetas mayores, súper importantes, no, sino porque son más extensos en el número de capítulos que tiene cada uno. Todos son importantes, todos son sumamente indispensables para nosotros, pero tienen mayor contenido en cuanto a capítulos. Ok, entonces, me pongo muy nerviosa. en el Génesis, por ejemplo, podemos leer acerca de la creación, nos es narrado el diluvio, la Torre de Babel, nos es narrado cuando Abraham sale de su tierra, de su parentela, nos es narrado cuando Jacob es elegido y se le cambia el nombre a Israel, cuando tiene sus hijos, cuando José es vendido, cuando llegan a Egipto, y ahí termina el libro de Éxodo, ¿no? Nos narra una serie de historias que pasan a lo largo de este libro del Génesis, y termina ahí en José siendo ese gobernador de Egipto, y cuando entramos al Éxodo, ya el pueblo de Israel que había entrado bien recibido en Egipto, dado que José tenía este puesto importante como gobernador, entra ya en Éxodo ya siendo cautivos, ellos ya son esclavos. Y ahí nos narra la historia de Moisés, de que lo escondieron, de que lo rescataron, de que luego huye, de que luego regresa, de que Dios lo elige para ser el libertador del pueblo de Israel después de 430 años de esclavos, y luego cuando son las 10 plagas con Faraón, y luego cuando salen y el mar se abre, y vienen historias de verdad impresionantes que alimentan nuestra fe. Lo más importante es que ese mismo Dios es el mismo Dios en el que ahora nosotros creemos. Tenemos el libro de Levítico que, bueno, en Éxodo también se habla de la función de los sacerdotes, cuando Dios ya escoge a los sacerdotes, cuando le dice que haga ¿cómo se llama? Dios le dice a Moisés, el tabernáculo, discúlpenme, se me fue la onda por mis nervios, el tabernáculo, y entonces ahí es cuando ya escoge, cuando le explica lo que van a ser las funciones de la tribu de Leví, y el libro de Levítico es un manual acerca de todas las cosas que tenían que hacer el pueblo y específicamente los levitas. Tenemos en el libro de Números todas estas genealogías, todas estas árboles genealógicos, tenemos historias como las de Balac contratando a Balaam para que maldiga al pueblo y no lo puede maldecir, sino que lo bendice. Y bueno, tenemos un montón de historias también que nos hablan acerca de quién es Dios y de todo el poder que tiene. Deuteronomio, que también nos habla de los 10 mandamientos y que es como todos los otros 4 libros en uno, en Deuteronomio. Luego entramos con Josué, que Josué es uno de los, el que queda en lugar de Moisés, y es uno de los guerreros más valientes que tenía el pueblo de Israel. Y así podemos seguir con cada uno. En los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Tenemos los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y profetas menores los tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y tenemos el Nuevo Testamento o la parte del Nuevo Pacto. Y aquí les voy a dar dos tipos de divisiones. El Nuevo Testamento es conocido
por dos tipos de divisiones. La primera es los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, un libro histórico, que es el libro de los Hechos, las cartas paulinas, que son todas las cartas que escribió Pablo, que son Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Las cartas universales, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas. Y tenemos un libro de revelación, que es el Apocalipsis. Hay una división que se le llama división simplificada, que esta abarca solo en 3 puntos importantes. La primera es doctrina, que va desde Mateo hasta el libro de Hechos, doctrina que va desde Romanos hasta Judas, es decir, abarca todas las cartas, y luego el libro de profecía, que es el de Apocalipsis. Entonces, esta división también está bien, la división simplificada, pero cualquiera de las dos puedes utilizarla. Yo me aprendí primero la otra, la que tiene más divisiones. Continuamos. Ahora sí, vamos a entrar a una parte que es muy importante, muy interesante ver, porque hay personas que preguntan mucho sobre esto. Por lo menos a mí me han preguntado mucho acerca de los libros apócrifos y deuterocanónicos, por qué los rechazamos, por qué no los aceptamos. Entonces vamos a ver qué nos dice la historia y por qué hay quienes sí lo aceptan y quienes no lo aceptan, ¿ok? Entonces, ¿qué son los libros deuterocanónicos? Ahí me volví a equivocar, lo voy a corregir, discúlpenme, o apócrifos. Los libros deuterocanónicos corresponden a una serie de escritos de origen dudoso que fueron rechazados por muchos de los primeros pastores y teólogos de los primeros siglos. No fueron rechazados nomás porque no los convencieron o porque no les gustaron o porque los escritores no les caían bien. No tiene nada que ver con eso. Era porque tenían un origen dudoso y además no concordaban y no respondían a la serie de principios que ya vimos que tenían que responder positivamente cada uno de los libros. Estos libros deuterocanónicos se escriben entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¡Qué barbaridad! ¡Qué faltas de ortografía tengo! Discúlpenme, lo voy a arreglar. Se escriben en este lapso de tiempo. Se agregan, aquí por favor, apúntenlo si quieren porque os voy a preguntar. Se agregan en el año 1546 después de Cristo. Los libros deuterocanónicos se agregan en el año 1546 después de Cristo. Pero yo les quiero preguntar, ¿en qué año se cierra el canon bíblico? ¿En qué año dijimos? ¿Alguien me puede decir por ahí? ¿En qué año dijimos que se cerraba el canon bíblico? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Yo espero, ustedes saben que yo espero. ¿En qué año dijimos que se cierra y se confirma cuál es el canon bíblico en el concilio de Cartagena o de Cartago? ¿Quién me dice? Ok, no veo a ningún valiente. Bueno, veo que hay varios conectados, pero no veo a ningún valiente. Entonces, se los voy a repetir, pero pongan atención, por favor. Ya me contestan, no fue en el 1500, no. El canon bíblico se cierra en el año 397 después de Cristo, ¿ok? 397 después de Cristo es cuando se cierra el canon bíblico. Estos libros deuterocanónicos los agregan en el año 1546, o sea, ¿cuántos años pasan? Son un chorro de años desde que se cierra y se aprueba el canon bíblico a cuando se quieren agregar, o más bien se agregan estos libros. No, de 1500 a 1600 fue lo que tardó en ser escrita la Biblia, o sea, en lo que tardó ser escrito cada uno de los libros que conforman la Biblia, entre 1500 y 1600 años aproximadamente. O sea, todos esos, más de un siglo fue lo que se tardó en escribirse cada uno de los libros de la Biblia. Entonces, ahí anoté, en el año 397 después de Cristo es cuando se cierra y se aprueba el canon bíblico, ¿ok? Ahora, los libros deuterocanónicos o apócrifos
nunca fueron sacados del canon bíblico. Esto es bien importante que lo sepamos, porque a mí me hacen mucho esa pregunta como de que, es que ¿por qué los sacan? Es que ¿por qué no los toman en cuenta? Es que ¿por qué ustedes decidieron omitirlos? No, no, no. Nunca se han omitido, nunca se han sacado, simplemente no fueron incluidos, o sea, jamás fueron parte del canon bíblico. No fueron parte del canon bíblico. Se agregaron después que ya existía el canon bíblico. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunten eso, díganle, oye, error, nunca fueron sacados, más bien nunca formaron parte, los incluyeron hasta después, hasta en el año 1500 y tantos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Los libros apócrifos o deuterocanónicos respaldan algunas de las cosas que la Iglesia Católica Romana cree y practica, los cuales no están de acuerdo con la Biblia. Ok, esta parte no quiero que lo tomen como agresión y mucho menos, estamos simplemente hablando de hechos históricos, de cosas que sucedieron hace varios años. Y vamos a ver cuáles son estos ejemplos de por qué estos libros respaldan algunas cosas o acciones que practica la Iglesia Católica. Algunos de estos ejemplos son oraciones por los muertos, peticiones a los santos en el cielo, adoración a ángeles y ofrenda de limosnas expiatorias por los pecados. Ninguna de estas cosas es avalada por el canon bíblico. Si tú lees desde el Génesis hasta el Apocalipsis, incluso dice que no realices esas prácticas. En la ofrenda de limosnas expiatorias por los pecados, por ejemplo, era lo que también se le llamaban las indulgencias. Es decir, que tú cometías algún pecado y entonces ibas y confesabas tu pecado y pagabas para que te perdonaran. Entonces ya el sacerdote o el encargado decía, oh, sí, te perdono, ya tus pecados han sido perdonados. Y le daban una ofrenda, es decir, pagaban por el perdón. Entonces, eso no lo aprueba la Biblia, eso no lo aprueba, ni en el Antiguo Testamento era así, pues, no era así, tú no pagabas para ser perdonado en ninguna manera, porque así podías llevar en el Antiguo Testamento tu macho cabrío o tu cordero, pero si no había en tu corazón sinceridad y no había esa humildad, no era una ofrenda aceptada por Dios. Entonces, ese tipo de cosas era lo que la Iglesia Católica ya estaba realizando, y estos libros deuterocanónicos o apócrifos respaldan ese tipo de acciones. Entonces, un dato que me pareció muy importante y muy interesante es que, dado que estos libros se escribieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, recordemos que el Antiguo Testamento termina en Malaquías y el Nuevo comienza en Mateo, que nos empieza a narrar la historia de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento. Pero en ese lapso de tiempo, más de 400 años, se le conoce como el periodo de silencio. Es decir, que Dios no hablaba con su pueblo o no había profeta. Incluso en uno de los libros de Macabeos, me parece que es Primera de Macabeos, es donde dice que no había profeta en ese tiempo. Entonces, más claro no puede ser. Dios no estaba hablando y no estaba respaldando ninguna de las acciones que se estaban realizando, como estas. Oraciones por los muertos, cuando sabemos que ya después de muertos, o vida eterna o condenación eterna. O sea, ya no hay más. Tú no puedes, o sea, no van a un purgatorio y no los puedes sacar de ahí. No. Sabemos nosotros, a la luz de la palabra de Dios, que esto, nada más hay dos caminos. Peticiones a los santos en el cielo. Eso también es conocido como idolatría. Nosotros no podemos pedirle, adorar o venerar a alguien que no sea Dios, porque eso es idolatría. Igual adoración a los ángeles, jamás. Incluso vemos cuando ejemplos en la Biblia, cuando alguien se inclina ante un ángel, el ángel le dice, no, ante mí no. El único que merece adoración y tu inclinación es Dios, yo no. Los mismos ángeles saben que la autoridad máxima es Dios. Entonces, todos estos libros surgen en ese tiempo de periodo de silencio. Y es muy interesante porque, pues si nosotros los leyéramos como cultura general, incluso hay cosas históricas que son ciertas, pero no respaldan, estos libros no responden positivamente a todas las preguntas que ya vimos anteriormente, que son los principios que tiene que responder un libro para formar parte, o que tuvieron que responder los libros para formar parte del canon bíblico. ¿Ok? Según la concepción católica, los libros deuterocanónicos son 7 en el Antiguo Testamento y 7 en el Nuevo Testamento. Además, incluyen algunas porciones de algún libro canónico. ¿Qué son los libros canónicos? Los que ya forman parte de la Biblia.
y vamos a verlos. En el Antiguo Testamento, los libros apócrifos o deuterocanónicos son Tobías, Judith, el libro de la sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primera y segunda de Macabeos, y los 7 últimos capítulos de Esther. Si nosotros leemos el libro de Esther, Esther llega hasta el capítulo 10 y termina en el versículo 3. Y estos del versículo 10:4 hasta el 16:24 no forman parte de nuestro canon bíblico porque no responden a esas preguntas, a esos principios de los que hemos venido hablando. También vienen capítulos de Daniel que no están escritos en nuestra Biblia normal, vienen otros que aumentaron, como el capítulo 13 y 14, que nosotros sabemos que Daniel solamente llega hasta el capítulo 12. Y en el caso del Nuevo Testamento, las epístolas, aquí vamos a ver este tema. En el Nuevo Testamento, las epístolas a los hebreos, Santiago, segunda de Pedro, primera y segunda de Juan, San Judas y Apocalipsis. También es bastante frecuente considerar como deuterocanónicos los fragmentos siguientes de los evangelios: Marcos, Lucas, Juan. Sin embargo, las dudas acerca de estos textos han surgido solo en nuestros días entre los críticos por el hecho de que dichos pasajes faltan en algunos códices o versiones antiguas. Ok. Es importante que veamos que, por ejemplo, este tipo de dudas del por qué estos libros están o forman parte del canon bíblico cuando se tienen ciertas dudas, voy a nombrar solo un ejemplo. En la carta específica de segunda de Pedro se tenía duda, ¿por qué? Porque la primera carta de Pedro suena muy diferente a la segunda, como si lo hubiera escrito una persona completamente diferente. Lo que se cree es que uno de los discípulos de Pedro escribió una de las cartas, en este caso puede ser la 1, y en la segunda de Pedro le escribió directamente Pedro. Entonces son ese tipo de cositas que buscan criticar para poder eliminar el canon bíblico como lo tenemos ahora y poder ya sea agregar los libros apócrifos o simplemente son personas que están en contra de la Biblia y que quieren deteriorar lo que ya está escrito. Entonces, nosotros podemos tener la confianza, créanme, y lo vamos a ver más adelante, podemos tener la confianza de que cada uno de los libros que conforman el canon bíblico, que conforman las Sagradas Escrituras, ha sido inspirado por Dios y que cada una de las personas que formaron parte de los concilios fueron también guiadas por el Espíritu Santo para que estos libros sean los que quedaron en nuestro canon bíblico. Podemos tener esa seguridad y lo vamos a ver más adelante, vamos a profundizar. Ok, los libros apócrifos, no hoy, en otro estudio, en otro día. Los libros apócrifos o deuterocanónicos enseñan muchas cosas que no son verdad y tampoco son históricamente precisos. Por eso es que no entran en las características o en los principios que se pedía para formar parte de este canon bíblico, porque no eran históricamente precisos, porque había unas contradicciones, porque había ya cosas que no convencían. Si bien muchos católicos aceptaron previamente los apócrifos o deuterocanónicos, la Iglesia Católica Romana oficialmente los añade a su Biblia en el Concilio de Trento a mediados del 1500, que nosotros habíamos dicho que fue en el 1546. Es decir, que pasaron un chorro de años desde que se aprueba el canon bíblico hasta que se introducen los libros deuterocanónicos o apócrifos, primordialmente en respuesta a la Reforma Protestante. Esta es de Lutero, que se realizó el 31 de octubre de 1517 después de Cristo, con sus famosísimas 95 tesis y las 5 solas. De eso también vamos a hablar más adelante. Yo ya quería abordarlo hoy, yo ya quería emocionarme, pero es un tema un poquito extenso. Bueno, no tanto, no tan extenso, pero es súper interesante y muy importante. Pero para resumir un poquito, Lutero, cuando viaja a Roma y se da cuenta de todo lo que está sucediendo, se da cuenta de las indulgencias, se da cuenta de la oración por los muertos, se da cuenta de todas las cosas que estaban haciendo que no eran conforme a la Biblia. Él dice, a ver, espérense, ¿qué está sucediendo? Y eso sucede en el año 1517, ¿ok? A raíz de que él se da cuenta de todo esto, realiza 95 tesis y 5 solas, que es lo que vamos a ver próximamente, lo vamos a ver en el futuro, próximamente. Y esto se le conoce como la Reforma Protestante, en donde dice, de nada sirve que pagues indulgencias, de nada sirve que ores por los muertos, porque
solo esto, solo esto, solo esto, solo esto y solo esto, que son las 5 solas que vamos a ver más adelante. Entonces, la iglesia romana, para justificar los actos que estaban haciendo, que no eran ni respaldados ni fundamentados por la Biblia, quieren introducir estos libros deuterocanónicos o apócrifos para poder justificar sus acciones. Entonces, esto ya tenía una doble intención, si nos damos cuenta. Entonces, esto es una respuesta a la Reforma Protestante. La Reforma Protestante se da el 31 de octubre de 1517 y la introducción de los libros deuterocanónicos o apócrifos se da en 1546 después de Cristo. Ahora, los apócrifos o deuterocanónicos respaldan algunas de las cosas en que la Iglesia Católica Romana cree y practica, como ya les dije, las cuales no están de acuerdo con la Biblia. Algunas cosas de las que dicen los apócrifos o deuterocanónicos son verdaderas, ¿ok? Tampoco les vamos a rechazar de que no, hay que leer también, hay que estudiar estos libros también y son concretas, correctas. Sin embargo, debido a los errores históricos y teológicos que tienen estos libros deben ser vistos como documentos histórica y religiosamente falibles, no infalibles, ¿ok? Pueden tener esos errores y los tienen. Y no como la inspirada y autoritativa palabra de Dios. Es decir, dijimos que el canon, la palabra canon significa que tiene un respaldo en donde hubo una inspiración divina. Estos libros deuterocanónicos o apócrifos no tuvieron una inspiración divina y por eso y por muchas otras razones no forman parte del canon bíblico. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Espero que no. Ok, ¿por qué no son aceptados por nosotros como creyentes en Cristo Jesús? ¿Por qué no son aceptados estos libros, además de todo lo que hemos estado diciendo? En el Nuevo Testamento se cita al Antiguo Testamento cientos de veces, un montón de veces, pero en ninguna parte cita o alude a cualquiera de los libros apócrifos o deuterocanónicos. Más aún, hay muchos errores probados y contradicciones en los apócrifos o deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que muchas veces, muchísimas veces, se toma como referencia una porción del Antiguo Testamento, pero jamás se toma de los libros deuterocanónicos o apócrifos. Incluso hay 2 libros a los que sí se hace referencia y que vamos a hablar más adelante, que es el libro de Enoc y el libro de Jacer. Nuestra Biblia, el canon bíblico que nosotros tenemos, hace referencia al libro de Enoc y al libro de Jacer, que no están incluidos en el canon bíblico, pero nunca hace referencia a ninguno de los libros deuterocanónicos o apócrifos que ya escuchamos ahorita, como Judith, el de Sabiduría, el de Primera y Segunda de Macabeos, etc. Entonces, me gustaría que ahorita agarraran su Biblia conmigo y leyéramos, solamente puse 4 ejemplos, solo 4 ejemplos porque si no el tiempo pues ya no nos da. Pero solamente son 4 ejemplos de referencias en donde en el Nuevo Testamento se utiliza una porción del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir primero a Mateo 4. A Mateo 4. En el versículo 1 es acerca de la tentación de Jesús y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En esta plática, vemos cómo Jesús le responde ante la primera tentación del diablo, lo primero que le dice, convierte estas piedras en pan. La primera respuesta que Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra
que sale de la boca de Dios. Y es bien interesante porque eso lo encontramos en Deuteronomio 8:3. Pero Satanás, bien astuto, porque se sabe la Biblia y se la sabe mejor que muchos de nosotros, le dice, escrito está también, o sea, también hace referencia a otra porción de la Biblia, y esa se encuentra en el Salmo 91:11. Es decir, Satanás conoce lo que dice la Biblia. Y en ese tiempo no existía el canon bíblico como ahorita, sino estaban haciendo referencia a la ley y a los profetas, ¿ok? Y luego nos dice que Jesús le vuelve a contestar, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 6:16. Entonces, qué importante es que nosotros nos demos cuenta el por qué estos libros sí forman parte del canon bíblico. Tenemos otro ejemplo, déjenme ver a qué hora es. Ok, me voy a ir directamente al ejemplo de Romanos. Vámonos al de Romanos 4:6-8. Dice, 4:6-8, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí están haciendo referencia a David, ¿ok? Y dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y eso lo encontramos en el Salmo 32, del 1 al 2. Está haciendo referencia de uno de los autores y de los escritos, que es David, y de los Salmos. Y primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Discúlpenme, amigos, es que me cuesta un poco de trabajo buscar con mi mano mochita. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto lo encontramos en Proverbios 3:34. Entonces, nos podemos dar cuenta cómo, solamente les estoy poniendo 4 ejemplos y ahorita solo leímos 3 de los tantos que existen en el Nuevo Testamento haciendo referencia al Antiguo Testamento. ¿Ok? Y pues eso es todo por hoy. Disculpen la imagen y todas mis faltas de ortografía de hoy. Prometo que las voy a arreglar, Y pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta introducción y esto con lo que iniciamos. El próximo miércoles, si Dios nos presta vida, a las 8 de la noche nos estaremos reuniendo nuevamente para seguir con este estudio acerca de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Si tú conoces a alguien que sea escéptico, que no crea, puedes invitarlo a este estudio también. O si a ti te pasaba lo que a mí, que solamente creías en este libro por fe, pero tienes la oportunidad de darte cuenta que este libro también tiene toda esa referencia científica, histórica, arqueológica, y en donde puedes afirmar aún más tu fe, pues tienes que aprovecharlo. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por este primer estudio, que como se dieron cuenta, pues ando nerviosa, pero también estoy muy emocionada y muy agradecida con Dios de poder compartir esto con ustedes. Y si Él nos presta vida para la próxima semana, pues hay una sorpresilla por ahí. Entonces, primeramente Dios, nos vemos el próximo miércoles, pero vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar agradeciéndole por este tiempo que nos ha permitido aprender cosas nuevas y reafirmar cosas que tal vez tú ya sabías. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Dios, en esta hora, Señor, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, por este estudio que nos estás permitiendo iniciar el día de hoy. Gracias porque aunque parece mucha información, Señor, yo sé que tú vas a permitir que la recordemos, que esté en nuestro corazón y que podamos recordarla también, Señor, cuando sea necesario. Te pido, mi Dios, que seas tú el que nos dé firme convicción, Señor, de que tu palabra es verdad, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es veraz, Señor, y no tenemos duda de ello. Gracias por esas personas que inspiraste para escribir, Señor, para que ahora nosotros podamos conocerte a través de tu palabra, conocer tu propósito a través de tu palabra. Gracias por esas personas, Señor, que
a ti te plació escoger y dirigir para estos concilios y que pudiéramos ahora nosotros tener el canon bíblico como lo tenemos. Gracias por tu palabra, por cada uno de estos libros, gracias por cada uno de los autores, gracias Señor por la gente que dio su vida para que este libro indestructible llegara hasta nuestras manos, porque hubo mucha gente que murió, Señor, para compartir tu palabra, por llevar el mensaje, Señor. Gracias por la vida de esos valientes. Gracias, Señor, por darle esa gracia, esa creatividad y Señor, que pudiera Gutenberg haber hecho en su imprenta la primera impresión que fue tu palabra, Señor. Gracias porque en ti no existen las casualidades. Gracias porque ahora en el 2020, Señor, somos bendecidos con tu palabra y con las enseñanzas que hay en ella. Gracias, Señor, porque podemos confiar en su veracidad. Y te pido, mi Dios, que seas tú el que hable a nuestro corazón, el que permita que dentro de 8 días, si tú nos das vida, Señor, podamos reunirnos nuevamente para seguir aprendiendo más y más de lo que es tu palabra y de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Gracias por cada persona que se conectó. Permite, Señor, que haya sido de bendición y aún los que lo vayan a ver después, Señor, te pido que seas tú el que hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias por este tiempo, por estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues les mando un abrazo y muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí y que Dios los bendiga. Si tienen alguna duda, escríbanme, ya saben que siempre intento responder. Y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles, primeramente Dios. Que Dios los bendiga, les mando un abrazo. Bye, bye.